Hola amigos, gracias por estar y escuchar este nuevo razonamiento del analista indeseable. Hoy hablaremos sobre vertientes o variantes relacionadas con un problema que todos conocen. Pero este ángulo o forma de ver ese problema no es muy abordado, por no decir que nunca se ha hablado sobre eso o se ha hablado muy poco. El enfoque del razonamiento de hoy surgió como resultado de una interesante conversación que tuve con un pariente mío, el cual es una persona de una convicción religiosa muy arraigada. Estaba conversando con él sobre Cuba y sus problemas, cuando la conversación derivó hacia el enfoque que trataremos hoy. El problema cuyo ángulo o diferentes formas de analizarlo hablaremos hoy, puede constituir un complemento para entender por qué las cosas van tan mal en Cuba. En el razonamiento de hoy no hablaremos sobre las causas físicas y directas de tanta miseria, escasez, desesperación y tantas cosas malas que constantemente están sucediendo en nuestra amada isla. Dicho en buen cubano, la mayor de las Antillas no sale de una. Unido a la escasez, limitaciones y falta de libertades que forman parte de la vida cotidiana del cubano desde 1959, se le suman un sinnúmero de epidemias, desastres naturales, incremento de enfermedades, hechos de violencia, feminicidios y muchas otras tantas desgracias. Si se piensa objetivamente sobre esta situación y se aplica una de varias leyes universales, me refiero a la de causa y efecto. Entonces, si se mira todas las desgracias y todos los eventos negativos a los que hemos hecho alusión, no es difícil percatarse, sobre todo en las causas directas, que los responsables de todo eso son los miembros de la pandillita creada por Detritus Magnus, los que heredaron el control tomado por el tripandante en jefe y hoy lo mantienen haciendo las cosas cada vez peor para el pueblo cubano. A partir de 1959, Cuba ha ido para atrás y para atrás, retrocediendo y hundiéndose en un inmenso agujero negro de negatividad. El tripandante en jefe y su pandilla son la causa directa, gracias al sistema que establecieron en la mayor de las Antillas. El socialismo y sus defensores son la causa directa de todo ese negativo. Todo lo malo que se vive en Cuba son las consecuencias y los efectos. La causa es la involución socialista, que fue capaz de crear un agujero negro en el cual todo el pueblo cubano está hundiéndose cada día más, por culpa de esas causas físicas directas. De lo que se ha hablado muy poco, es de otras causas subjetivas del mismo problema. Estamos haciendo referencia a causas de índole metafísica y espiritual. No pretendemos herir sensibilidades, respetamos profundamente que alguien tenga su creencia o no la tenga. El objetivo del razonamiento de hoy es dejar la puerta abierta a la posibilidad de que igualmente causas subjetivas y, como dijimos, metafísicas y espirituales, igualmente son parte del problema y forman parte del origen de los actuales efectos negativos en el pueblo cubano. Para no extendernos demasiado, trataremos de generalizar sobre dos vertientes específicas. La primera vertiente, si bien toca el aspecto espiritual y metafísico del asunto, tiene una directa relación con hechos reales acontecidos en Cuba, en los años 30 del siglo XX. En la segunda vertiente, y repito, considerando el enfoque metafísico del asunto, vamos a intentar explorar y tratar de aproximarnos a una parte de las raíces del problema. Considerando que la espiritualidad acompaña al ser humano desde el inicio mismo de los tiempos. Por lo tanto, este punto de vista no se puede dejar fuera, independientemente de que existen personas totalmente ateas y sin fe. Mi pariente considera que, desde el punto de vista metafísico y espiritual, una buena parte de la energía negativa que se manifiesta sobre Cuba, es consecuencia de la falta de humanidad y de piedad que tuvieron con los refugiados del Saint Louis. En mayo de 1939, un barco de nombre Saint Louis sale del puerto de Hamburgo, Alemania. A bordo iban 937 refugiados judíos que buscaban escapar de la pesadilla fascista que estaba comenzando. Al llegar al puerto de La Habana, los fugitivos solicitaron asilo y refugio al gobierno republicano en ese momento. El entonces gobierno cubano de la República estaba encabezado por Federico Laredo. El desembarco les fue prohibido a los pasajeros fugitivos. Luego de un breve tiempo, las peticiones de asilo fueron todas denegadas, a pesar de las gestiones del Comité Conjunto para la Distribución de Judíos. El gobierno cubano de entonces incluso hizo presión para que el barco se fuera de Cuba cuanto antes. De acuerdo a lo que cuentan los descendientes de algunos de aquellos fugitivos, el llanto y el sufrimiento masivo se adueñaron de todo el barco. Existen par de libros que cuentan esta historia muy detalladamente, hasta el punto que sobresale un suceso, que de acuerdo a mi pariente, es posible que haya sido el punto de ignición en la cadena de negatividad que envolvió a la mayor de las Antillas. Resulta ser que varios de los niños que estaban en cubierta, viendo llorar de desesperación a sus padres y otros familiares, recuerdan con claridad a una ancianita que luego de llorar un poco, limpió sus lágrimas y en idioma hebreo antiguo, maldijo a la isla de Cuba. Los sobrevivientes que colaboraron con sus recuerdos para los libros, como dijimos, eran niños entonces, pero curiosamente, todos coinciden en ese detalle.
Luego de la maldición lanzada sobre Cuba, los niños preguntaron por su cuenta a sus familiares. Existe consenso entre todos los entrevistados, que la anciana dijo un rezo en hebreo antiguo. Esencialmente, lo que dijeron fue que la anciana dijo, que como mismo los judíos estaban dispersos por el mundo, de igual forma, los cubanos estarían, pues muchos males y calamidades iban a caer sobre la isla y esto los iba a obligar a vagar y huir, como mismo estaban haciendo los pasajeros del Saint Louis en ese momento, y esto iba a suceder durante 100 años. Luego de ese tiempo, Cuba iba a aprender la lección y la normalidad iba a volver para su pueblo. Lo que sucedió luego, fue que el mismo capitán del barco, un hombre muy compasivo, personalmente hizo insistentes gestiones, tratando de ayudar a los desesperados fugitivos. Es conocido que hizo gestiones igualmente en Estados Unidos y Canadá. Todo fue infructuoso. El barco Saint Louis terminó regresando a Europa. Al final, Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda ofrecieron asilo a una buena parte de los fugitivos. Otros lograron, eventualmente, escapar a los Estados Unidos. Luego, en mayo de 1940, la invasión alemana se hizo extensiva a algunos de esos países. Con el tiempo, cerca de 254 de aquellos pasajeros fueron capturados y ejecutados en los campos de concentración de los fascistas. De manera que, de acuerdo al punto de vista de muchos cubanos, esa es una causa subjetiva, pero que tiene sentido, de las desgracias que vive la Cuba de estos tiempos. En esta segunda parte del razonamiento de hoy estamos convencidos que, en una creencia religiosa, sea cual sea, los creyentes establecen una conexión o un vínculo con una deidad, deidades o sistemas de creencias. Este vínculo se fortalece, según el tipo de creencia, mediante ritos, oraciones, rezos, liturgia, etc. En dichas conexiones con las deidades o entes superiores, dichos ritos, oraciones, rezos, ceremonias, liturgias, etc., han sido establecidos y han ido evolucionando de generación en generación. De acuerdo a muchos estudiosos y especialistas en temas religiosos, cada religión o sistema de creencias, al poseer el mencionado vínculo, cuando éste es hecho o seguido tal y como se recibió por las generaciones anteriores, establece una pauta a seguir, con vistas a mantener una conexión e intercambio exitoso con dichas deidades. Pero si algo sale mal o si algo se realiza de manera incorrecta en alguno de esos mecanismos o formas de conexión con las deidades o la deidad, si alguna ceremonia se realiza con algún componente distinto al que originalmente se utilizaba, si en una ceremonia algo no transcurre en el orden o de la manera en que las generaciones anteriores lo hicieron, si algún rezo u oración es mal dicho o mal pronunciado, esto, desde el punto de vista metafísico, puede generar consecuencias negativas de peso. Si usted le hace una ofrenda incorrecta a una deidad, si utiliza un componente incorrecto en una ceremonia o si el orden para realizar la misma es incorrecto, la conexión con la deidad no es la correcta. Los ritos, las liturgias, las ceremonias, etc., generan, visto desde una manera un tanto pseudocientífica, establecen o recrean una especie de transferencia de energías, las cuales ocasionan determinadas consecuencias de acuerdo al tipo de efecto deseado. Si usted realiza una ceremonia bien hecha, si usted ora o reza correctamente, esas energías y las consecuencias son positivas. Si usted hace algo mal, fuera de orden o incorrectamente pronunciado, eso, desde la metafísica, implica una respuesta indeseada o la generación de energías negativas a partir de esa conexión incorrecta con la deidad. Es por eso que humildemente compartimos lo siguiente. Si usted es practicante de cualquier sistema de creencias religiosas, de cualquier religión dentro de Cuba, por favor, revise cuidadosamente si usted está realizando las ceremonias, rezos y oraciones, entre otros métodos de conexión con su entidad suprema, de forma correcta. Con el mayor respeto, yo me pregunto cuántas personas en Cuba pueden fehacientemente garantizar que dan la entonación correcta a un Padre Nuestro. ¿Cuántas personas en Cuba pueden garantizar que ellos están usando todos los componentes correctos para realizar las ceremonias mágico-religiosas de forma correcta? ¿Quién asegura que se están realizando los cánticos y las oraciones con la pronunciación correcta? ¿Puede usted garantizar, y esto lo decimos con el mayor respeto, que no está realizando inconsciente e involuntariamente algún tipo de creación de energía negativa, por una pronunciación incorrecta u otro fallo? Sea honesto y piense un poco. ¿Qué sucede dentro de su religión si usted hace alguno de los pasos establecidos por generaciones de forma incorrecta? ¿Qué puede suceder? No digo que sea así para todos los sistemas de creencias, pero hay que dejar la puerta abierta a la posibilidad de que si se está haciendo algo mal, desde el punto de vista religioso,
En la manera en que nos conectamos con nuestra deidad o deidades, o con nuestro sistema de creencias, eso puede generar consecuencias negativas y energías negativas sobre nosotros o nuestro entorno, sobre otras personas o sobre el lugar en que vivimos. Es posible que si espiritualmente hacemos cosas incorrectas, eso se traduzca eventualmente en una cadena interminable de negatividad, y a su vez, convertirse en la cadena de innumerables desgracias por la que el pueblo cubano está atravesando. Esto se dice con el mayor respeto y sin ánimo de ofender a nadie, es solamente revisar y considerar, desde el punto de vista metafísico, religioso y espiritual en nuestras raíces cubanas, una posibilidad subjetiva real. Las manifestaciones físicas las sabemos, el tripandante en jefe y los que estuvieron detrás de él en todo lo que hizo, en toda la violencia, en toda la sangre derramada antes de tomar el poder, y después que tomó el poder, otras acciones violentas que hizo, para mantener el poder. Todo eso forma una cadena de eventos que involucraron sangre y mucha maldad. Causa y efecto. Todo lo que hizo después, todo lo que el pueblo cubano sufre diariamente hoy, son consecuencias negativas. El rumbo por el que detritus llevó al país y a la sociedad cubana. Un agujero negro atrayendo negativo y negativo. El pueblo cubano sufre diariamente violencia, escasez, miseria, limitaciones materiales, epidemias como el dengue, el zika, el chikungunya, el oropuche, el berebere y el copón divino. Fenómenos naturales como ciclones, huracanes, temblores de tierra. Lo último que falta es que caiga un meteorito sobre Cuba. O un apocalipsis. Es todo un ajiaco de eventos negativos que cada vez se hacen más y más y más constantes y presentes en nuestra amada isla. Esto solamente es un humilde razonamiento que pide y busca que todo el que tiene fe y esperanza, revise y trate de arreglar toda posibilidad de negatividad. Que las personas que reconozcan que una revisión se necesita, en verdad lo hagan, para que se mejore y se trate de no incurrir en ningún tipo de error. Para que personas religiosas y espirituales no incurran involuntariamente en más negatividad, desde lo que les toca, espiritualmente hablando. Si hay una maldición lanzada sobre Cuba, ya pronto va a acabar. Contra las causas físicas, directas y materiales de la negatividad y la desgracia de Cuba, muchos cubanos dignos se están expresando y están luchando. Unámonos también desde el punto de vista espiritual y religioso, para hacerlo bien. No para modificar una letra del año que favorezca a la dictadura y le permita continuar controlando al pueblo, sino para en verdad, interpretar correctamente lo que dicen las deidades. Tal y como lo dicen, no modificarlas ni edulcorarlas, no manipularlas. Espiritualmente hacer las cosas bien, para que al final tengamos una Cuba libre y con la menor cantidad posible de desgracias y eventos negativos. Que así sea, H y amén. Muchas gracias.